Aleluya, gloria a Dios. Adoramos a un Dios verdadero que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde haya un número de personas que la adoren con un corazón sincero, ahí se moverá el Espíritu Santo de Dios. Podemos creer que en este tiempo el Espíritu de Dios se está moviendo en cada hogar, en cada iglesia y por supuesto en la casa de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Únete a nosotros en este día y dile: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la honra, sea la gloria, sea el dominio por los siglos de los siglos. Cántalo con todo tu corazón este día, que se escuche tu voz. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Hemos venido a adorarte este domingo, Señor. Hemos venido a derramar nuestro corazón. Tú que estás en esta transmisión, tú que tienes un problema, una dificultad, la respuesta viene de Dios. La respuesta viene de lo alto. Este día tú le puedes decir: clama por ti, mi alma 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 clama por ti, por tu presencia,
mi alma clama por ti. Poderoso Dios, decirle con tu corazón: poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Ahí donde estás en tu lugar, poderoso Dios, poderoso Dios. Donde estás en tu lugar, recibe sanidad, recibe lo que Dios tiene para ti este domingo, recibe sanidad, recibe libertad en el nombre poderoso de Cristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Muchas bendiciones esta noche. Es un enorme placer volver a estar con ustedes. Un miércoles más que el Señor nos permite, y en su misericordia nos mantiene con vida aquí en la tierra. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, me parece a mí, para ir entendiendo nuestro compromiso con el mensaje principal de Jesús. ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús predicó? Porque nosotros los predicadores debemos tener un compromiso con el mensaje de Jesús. Eso lo hemos perdido. Así que la finalidad de este estudio o mensaje de esta noche tiene que ver con recuperar, volver a entender cuál era el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús, muchos evangelistas de hoy en día prácticamente lo han ignorado. Un evangelio de invención norteamericana ha sustituido el mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje del evangelio del reino. Muchos evangelistas e incluso maestros de institutos bíblicos están teniendo dificultades al exponer el evangelio del reino. Sin embargo, esto está contenido en las primeras palabras del mensaje de Jesús antes de volver al cielo. Tú puedes leer Marcos 1, verso 14 al 15 y Hechos 1 al 3. Al final de esta reflexión tendremos las citas bíblicas a manera de una lista y tendrá un espacio de tiempo para que tú puedas copiarlas y estudiarlas y analizarlas con tiempo. Cuando Juan el Bautista anduvo predicando en el desierto, su mensaje decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, 1 al 2. Sus oyentes entendieron que Juan se refería a la edad futura que fue predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Sería un momento en que el rey mesiánico, el rey prometido, conocido como el Mesías, derrotaría a los enemigos de Israel
y marcaría el comienzo de la era del reino del Mesías, un reino eterno de paz y de prosperidad. Así que la expectativa largamente esperada había llegado en Jesús. Él le dijo a la multitud: debo predicar el reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. He ahí el mensaje dentro de la misión de Jesús: predicar el reino de Dios. Los 12 apóstoles, entendiendo este mensaje, también viajaron con él, siendo comisionados para predicar el mensaje tal como él lo hizo, según registra Mateo 10, verso 1 y 7 y 8. Ellos salieron y predicaron el arrepentimiento a la gente. Marcos 6, 12, que muestra la conexión de aceptar el dominio de Dios, o sea, el reino de Dios, por medio del llamado arrepentimiento. Ahora vamos a comprender un poquito más esto adelante. También confesaron sus pecados y fueron bautizados. La gente se arrepentía, confesaban sus pecados y eran bautizados conforme iban creyendo en el Salvador, en el Rey Jesús. Revise Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, 6 y 8, también Juan 4, 1 y Hechos 19, verso 4 al 6. Jesús trató de explicar que él tenía que ser un Mesías sufriente, conforme al libro de Isaías 53, para derrocar la autoridad legal y permanente de Satanás. Lucas 24, 26 y Colosenses 2, 15. Todas estas citas bíblicas, como le he dicho, aparecerán al final de esta reflexión. Más tarde, otras 70 personas también recibieron el encargo de predicar el mensaje del reino. Esto lo vemos en Lucas 10, verso 1 y verso 9. Así que el evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dijo el Señor en Mateo 24, versículo 14. Ahora, para comprender un poquito más el asunto del reino de Dios que se ha acercado, el reino de Dios que hay que recibir, el reino de Dios del cual hay que participar, nos ayuda mucho el diccionario griego de Vine en cuanto al tema del reino, porque este diccionario afirma lo siguiente: debido a que esta tierra es el escenario de la rebelión universal contra Dios, el reino de Dios es la espera en la que en un momento dado su gobierno será reconocido. El reino de Dios tiene que ser reconocido. Está la idea de un grupo de personas que aceptan el gobierno de Dios. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, el gobierno que habíamos abandonado, y que a la venida del Señor, cuando Jesús viene el reino. Por eso Él decía: arrepentíos, porque el reino se ha acercado. El reino fue traído por Jesús, y ese es el mensaje con el que los discípulos se comprometieron, y muchos otros predicadores posteriores también lo hicieron. Pero hoy en nuestros días ese mensaje ya no es predicado. Ya no es predicado. Hoy lo que se predica es aceptar a Cristo como Salvador y listo.
Pero la gente no entiende de qué se trata, porque no se les está predicando el evangelio, se les está invitando solo a aceptar a Cristo. Y el mensaje del evangelio no es ese. El mensaje del evangelio es arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, y a través del arrepentimiento tú puedes entrar al reino. Y eso implica renunciar al gobierno del maligno que está sobre tu vida para recibir, aceptar el nuevo gobierno, el gobierno de Dios. De eso se trata el reino, y empezar a vivir una vida conforme al reino, ser un ciudadano del reino de Dios. De eso se trata el evangelio, no de otra cosa. No es tan simple entender el mensaje que Jesús predicó, es predicar el reino. Entonces, de aquí adelante tenemos que invitar a la gente a renunciar al gobierno de Satanás en sus vidas y recibir el gobierno de Dios, nacer de nuevo y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si algún evangelista o predicador te habla de otra forma, ese no es el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que tenemos que aceptar el reino de Dios. Y entonces toda la gente que acepta el reino de Dios en sus vidas debe congregarse como cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando somos parte, por ejemplo, somos parte de la casa de Dios. Todos los que son parte de la casa de Dios y han aceptado el evangelio del reino, entonces vivimos bajo el gobierno de Dios. Hemos salido del gobierno de las tinieblas al gobierno del Hijo de Dios. Y este es un acto de fe importantísimo de entender, porque ahora vivimos bajo las normas. Por eso es importante aprender las normas del gobierno en el reino de Dios para poder ser gente de reino. Hay mucha gente que se llama a sí misma gente de reino, pero no son gente de reino, solo son palabras. La gente del reino vive bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo, aprendiendo cómo son las normas y las reglas dentro del gobierno de Dios, donde reina la voluntad del Padre nuestro que está en los cielos. En el intermedio de la venida del Señor, predicando el evangelio del reino, estamos viviendo, porque la venida del Mesías se va a dar, y muy pronto. Pero entre la venida del Señor trayendo y acercando el reino de Dios y la venida del Señor para establecer su reino de una manera literal, reinar en la tierra, en ese intermedio entre la primera venida y la segunda venida, en ese intermedio, los discípulos de Jesús, todos los que somos discípulos de Cristo, seremos testigos del Rey, testigos del Mesías, y predicaremos el evangelio del reino. No es una llamada a invitar a Jesús a que entre en tu corazón, aunque podría ser parte, pero no es eso. Tampoco se enfoca en el cielo que le espera a los creyentes en su muerte. No. El evangelio del reino se centra en la aceptación del principio de Dios al rechazar el gobierno de Satanás y recibir la gracia de Dios que se manifestó en el Calvario y que da lugar a una relación personal con Dios. Lee Hechos capítulo 26, versículo 18 al 20. Por su gracia es que somos salvos, según Efesios 2:5.
El reino de Dios se recibe a través del arrepentimiento. Y cuando tú naces de nuevo, abres tus ojos dentro de un nuevo reino. A eso se refería Jesús cuando, hablando a Timoteo, le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando naces de nuevo, entonces tus ojos se abren y aquí estás en un nuevo reino. Has pasado del gobierno del maligno al gobierno de Dios. Lee Juan 3 y 5. El reino de Dios es el ámbito en el que se acepta el gobierno de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:3. Así que este glorioso mensaje nos lleva a una transición de donde estamos pasando de la autoridad de Satanás que está sobre nosotros a la autoridad de Dios, que comienza a reinar y a gobernar sobre nosotros. Ese es el evangelio del reino. Ese es el mensaje principal de Jesús. El reino de Dios se trata de un espacio en el que uno puede entrar ahora mismo. Sin embargo, al mismo tiempo es un ámbito en el que se entrará en el futuro. Lee Colosenses 1:13 y 14 y Mateo 25, 31 y 34. En este tiempo que vivimos hay muerte. En el reino de Dios está la promesa hoy de vida eterna, pero cuando se establezca el reino, entonces tendremos la manifestación de la vida eterna. En este tiempo, el justo y el malo se mezclan. Vivimos en el mismo mundo, pero en el futuro toda maldad y todo pecado será destruido. Lee Mateo 13, 47 al 51 y Mateo 13, 41. Si tú ves, en la actualidad Satanás es considerado como el Dios de este siglo. En el reino futuro, el gobierno de Dios habrá destruido el reino de Satanás y la justicia de Dios va a desplazar toda la obra del maligno. Pues lee 2 Corintios 4, verso 4 al 5 y Apocalipsis 11, 15. Ahora te pregunto, ¿has aceptado la oportunidad de entrar al reino de Dios? Esto no se trata de aceptar a Cristo como Salvador realmente. Se trata de arrepentirse de nuestros pecados delante de Dios y confesarle como nuestro Señor y Salvador. Pero primero es el arrepentimiento, la confesión después para declarar nuestra salvación. Y en ese momento ocurre el milagro. Si no ocurre el milagro del nuevo nacimiento en tu vida, todavía estás en el reino de las tinieblas y por consecuencia bajo el gobierno del maligno. Por eso las cosas no te salen bien, por eso te va mal, porque el gobierno del maligno está sobre ti. Solo te puede ir bien cuando Dios comienza a gobernar y dirigir tu vida. Has pasado entonces de las tinieblas a la luz. La autoridad de Satanás ya no es más sobre ti. Ahora la autoridad de Dios gobierna sobre ti. Has sido perdonado, has nacido de nuevo. Si no lo has hecho, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete ahora, porque el reino de Dios, el gobierno de Dios está aquí en la tierra y vino a través
de Jesucristo. Por esta causa Dios llama a todos los hombres en todas partes a someterse voluntariamente a su gobierno. El evangelio del reino es el evangelio que invita a los hombres a someterse voluntariamente a su gobierno. Así el reino ahora se dice que está en una forma misteriosa, según Marcos 4:11, y no es visto a través de la observación natural. Sin embargo, cuando Dios afirme su gobierno en todo el mundo, entonces el reino de Dios aparecerá en toda su gloria, y se cumplirá lo que los profetas anunciaron: la gloria de Jehová llenará toda la tierra. Lea Daniel 2:44 como una cita final. Así que esta noche usted ya sabe que el evangelio del reino de Dios es más que aceptar a Cristo. Hay que arrepentirse, hay que renunciar al gobierno del maligno y recibir el gobierno de Dios a través del señorío de Cristo en nuestras vidas. Creo que si has entendido que el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento, porque solamente a través del arrepentimiento podremos entrar al reino de Dios. Solo el arrepentimiento sincero producirá en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. Inmediatamente que tú te arrepientes y pides perdón por tus pecados, entonces confiesa y reconoce a Jesús como tu Señor, y permite, por el entendimiento, por la revelación del Espíritu, permite que Él establezca su gobierno y vive para servirle y vive para hacer su voluntad. Y lee la palabra para que conozcas cómo se vive en el reino de Dios, cómo deben conducirse aquellos que hoy son llamados hijos de Dios. Este es el mensaje principal de Jesús: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado, y llegó con Jesús, y ahora está cerca, y está cerca, invisible a tus ojos. Solo en tu arrepentimiento y nuevo nacimiento podrás ver ese reino de Dios. Pero pronto, cuando Cristo venga, entonces veremos el reino tal y como es el reino de Dios. Te bendigo mucho y te espero en la casa de Dios, calle 3, número 104, Colonia La Manga 1, aquí en Villahermosa, Tabasco. Bienvenido. Dios te bendiga mucho y ricamente. Hasta la vista. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.